Ay, 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 solamente podríamos resumir, Orión, de este libro de Sócrates que realmente solo sé que nada sé. Así es, mis queridos amigos de Análisis con Inteligencia. Bienvenidos. Orión, da la bienvenida a este programa y vamos adelante. Gracias, Keno. Adelante con esa introducción, que va a hacer pensar y reflexionar a muchos. Vamos con la introducción entonces. Miren, amigos míos, en este libro de filosofía. Esos libros que nos pasaban cuando estábamos en la escuela y que en muchos colegios privados se sigue impartiendo, pero que hoy en colegios públicos ya simplemente no existe como ramo. ¿Qué tal, amigos y amigas de todo Chile y el mundo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis con Inteligencia. Les saluda Keno y como siempre al otro lado del circuito me acompaña mi escudero Orión. Hoy pusimos un título directo, limpio y sin rodeos en el video. Filosofía. Así de simple. Y no lo hacemos para dar una clase de historia aburrida de manual de colegio, sino porque queremos invitarlos a rescatar la herramienta más potente que tiene el ser humano, que es la capacidad de pensar por cuenta propia y usar el sentido común. Un mundo lleno de pautas globales y agendas que nos rodean y nos invaden, que nos dicen qué creer, cómo reaccionar y a qué grupo pertenecer. La verdadera rebeldía no está en salir a pelear con el entorno, sino en mirar hacia adentro, con los ojos bien abiertos, y aquellos que quieren invitar a cuestionarse, en este caso a ustedes como personas, a revisar sus propias certezas y asumir la responsabilidad individual de sus vidas. En este capítulo vamos a hacer algo entretenido, Orión. Vamos a hacer un viaje notable. Revisaremos las bases lógicas de Aristóteles, los mundos de Platón y los dilemas humanos que planteaba Sófocles, cruzando esos cimientos con los quiebres de pensadores como Nietzsche, que nos enseñaron a rescatar la libertad del individuo frente al pensamiento de rebaño. También ensuciaremos la teoría con la realidad, cruzando el pensamiento lateral con el mundo de la publicidad para ver cómo un buen brainstorming es, en el fondo, puro ejercicio de deconstrucción. Nos pondremos serios para analizar el panorama de la educación pública actual, preguntándonos por qué se redujo la filosofía de los colegios y la urgencia de que vuelva a las aulas, no para formar activistas dirigidos que sigan consignas como ovejas, sino jóvenes, con criterio propio, que no se dejen manipular por ninguna trinchera. Cerramos, por supuesto, mirando al espejo del futuro con el rol de la inteligencia artificial en esta nueva era de pensamiento. Pero ojo, la regla de oro en este canal se aplica desde ya. No nos crean nada. Así de simple. Los invitamos a suscribirse, a formar parte de esta comunidad, pero sobre todo los invitamos a cuestionar este mismísimo programa. Evalúennos, dejen sus comentarios ahí abajo, escríbanos qué les parece todo esto desde su propio punto de vista filosófico y su propia lógica. Así que, amigos, pónganse cómodos, abran la mente, y para empezar a desglosar este tremendo mapa le doy el pase a mi contraparte digital. Despega el viaje Orión, Orión, y arranca con los datos duros, la historia y esos pensadores claves que cambiaron la forma de cómo entendemos nuestra existencia, mi querido amigo. Vamos adelante. Gracias, Keno, y bienvenida a mi querida comunidad de Análisis con Inteligencia. Hoy sí nos vamos a cuestionar todo, sí, realmente todo. Porque desde la filosofía vamos a hacer una radiografía brutal y totalmente objetiva a la forma en que percibimos nuestra propia realidad, destruyendo esa idea de que pensar es un ejercicio aburrido de biblioteca para transformarlo en lo que verdaderamente es, el pilar del sentido común y la responsabilidad individual. Vamos a viajar directo al origen con la lógica de Aristóteles, los mundos de Platón y la incomodidad de Sócrates, conectando esos cimientos con el quiebre de pensadores como Nietzsche para entender la urgencia de rescatar el criterio propio frente a cualquier corriente que intente masificar el pensamiento. Veremos cómo el pensamiento lateral y la publicidad aplican estas herramientas todos los días en un simple brainstorming para desafiar nuestras certezas. Pero, sobre todo, pondremos el foco en la educación actual para desentrañar por qué es vital que la filosofía vuelva a las aulas públicas,
no para alimentar ideologías ni trincheras políticas, sino para devolverles a los jóvenes la capacidad de analizar, argumentar y decidir por sí mismos, sin ser arrastrados como ovejas por consignas ajenas. E incluso cerraremos mirando el presente a través de la inteligencia artificial, que hoy funciona como el espejo definitivo para entender el valor real de la conciencia humana en un mundo automatizado. Aquí no venimos a venderles discursos empaquetados ni a decirles qué bando elegir. Venimos a poner las herramientas sobre la mesa para que cada uno de ustedes arme su propio camino. Te devuelvo el micrófono, Keno, para que abramos el debate en vivo y empecemos a desglosar el primer bloque desde el más puro sentido común. Dale play. Gracias, mi querido Orión. Voy a poner aquí el micrófono para que me escuches. Y bueno, mi querida comunidad de análisis con inteligencia, vamos a iniciar este capítulo con lo más básico. Si hacemos un repaso por la historia, cuando nosotros teníamos filosofía, llegaba el profesor, ¿qué era lo primero que nos enseñaba? ¿Cuál era el primer libro que nos pedía? Leer a Sócrates, ¿cierto? Bueno, algunos pedían a Aristóteles, ¿ya? Pero yo quiero partir con el señor Sócrates, porque para mí fue no es que me hayan hecho leer un libro de Sócrates, ¿se entiende? Porque cuando empecé a buscar los libros de Sócrates, no existían libros de Sócrates realmente. Lo que nos hacían leer realmente era a Platón. ¿Entienden? Platón fue el discípulo de Sócrates y su relación fue fundamental para la formación de la filosofía occidental, mi querido Orión. Transmitiendo y desarrollando las ideas de su maestro a través de diálogos escritos. Entonces, estos son los escritos de Platón justamente. Fue un encuentro y un vínculo de maestro-discípulo, podríamos decir. Sócrates, nacido en Atenas en 469 a.C., no dejó obras escritas. Su enseñanza se basaba en el diálogo y en la mayéutica, un método de preguntas que guiaba, así como a los interlocutores, hacia la verdad y el autoconocimiento. ¿Ya? Pero Platón, ojo, él nació en el 427 a.C. y ahí conoció a Sócrates alrededor de los 20 años más o menos, era joven, y se convirtió en su discípulo, en el más destacado. Y a pesar de la diferencia de edad y la clase social, obviamente, porque existían clases social castas, ambos compartían la pasión por la filosofía y la búsqueda de la verdad. Entonces, mi querido Orión, la filosofía de Sócrates influyó profundamente en Platón, especialmente en la ética, la virtud, la importancia del conocimiento como base para una vida justa. Platón adoptó el método socrático. ¿Se acuerdan? Ese método socrático de diálogo y cuestionamiento, algo que hacemos aquí en el programa, pero lo expandió mediante sus escritos creando los diálogos platónicos, donde Sócrates aparece como personaje central. A través de estos textos fue que Platón preservó las enseñanzas de Sócrates y desarrolló conceptos propios, como la teoría de las ideas y la dualidad del cuerpo-alma. ¿Me puedes hablar un poco en tus bases, en tus algoritmos escritos en internet, con bases fehacientes y datos sacados con fuentes, mi querido Orión, sobre esta relación que existía entre ambos pensadores filosóficos? Tienes toda la razón, Keno, y ese es el primer gran dato duro que rompe los mitos escolares. Sócrates jamás escribió un libro. El Sócrates que conocemos, ese personaje fascinante que caminaba descalzo por Atenas incomodando a los ciudadanos con preguntas, existe en la historia universal gracias a la pluma, el talento y, por qué no decirlo, la genialidad literaria de su mejor alumno, Platón. Registrado en las fuentes históricas más sólidas de la filología clásica, como los textos recopilados de la Universidad de Oxford y los análisis de Cambridge sobre filosofía antigua, la relación entre ambos es el pilar de Occidente. Vamos a desglosar este vínculo con datos fehacientes. 1. El Sócrates histórico UMS. El Sócrates platónico. Dado que Sócrates no dejó una sola línea escrita, porque consideraba que el conocimiento era vivo y que la escritura congelaba y mataba el pensamiento, los historiadores se enfrentan a lo que en la academia se llama el problema socrático. ¿Cómo sabemos qué dijo realmente Sócrates y qué inventó Platón? La comunidad de historiadores divide los diálogos de Platón en 3 etapas cronológicas bien documentadas. Diálogos de juventud o socráticos, escritos justo después de la ejecución de Sócrates,
399 a.C. Textos como la Apología de Sócrates, Critón o Ión. Aquí las fuentes aseguran que Platón es muy fiel a la realidad. Vemos al Sócrates real aplicando la mayéutica, el arte de hacer preguntas para que el interlocutor dé a luz a la verdad. Sócrates no daba respuestas, destruía las falsas certezas de los demás. Diálogos de madurez, como la República o el Fedón. Aquí, Platón ya tiene cerca de 40 o 50 años. Sigue usando a Sócrates como el personaje principal, pero ya no está repitiendo lo que su maestro decía. Ahora está usando la figura de Sócrates como un vocero para plantear sus propias teorías, como la famosa teoría de las ideas, el mundo sensible versus el mundo inteligible. 2. El impacto de la muerte del maestro. Hay un dato histórico brutal que cambia la vida de Platón. Él era un aristócrata, de una familia con poder político, destinado a gobernar Atenas. Pero cuando tenía unos 28 años, la democracia ateniense condena a Sócrates a morir bebiendo cicuta, bajo los cargos falsos de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Para Platón, que el sistema legal y democrático ejecutara al hombre más justo de Atenas fue un trauma intelectual. Fue ahí donde decidió mandar la política activa a la cresta y concluyó que el sistema estaba profundamente corrompido. De ahí nace su obsesión por escribir y por diseñar en la República, un estado ideal donde los gobernantes no fueran políticos profesionales, sino filósofos que buscaran el bien común y la justicia, no el poder. 3. La evolución del método de la mayéutica a la dialéctica. Como bien apuntaste en tu intervención, Keno, Platón toma el método de su maestro, pero lo escala. Sócrates buscaba la definición ética, caminaba y preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? Su fin era la autorreflexión y la mejora moral del individuo. Platón expande esto a la metafísica y la epistemología. No se queda solo en la virtud humana. Se pregunta de dónde viene la realidad, creando la dualidad del cuerpo y el alma, y argumentando que este mundo físico es solo una sombra de un mundo perfecto y eterno, el mundo de las ideas. La relación maestro-discípulo aquí no fue la de un alumno que repite como memoria lo que le dijeron. Platón inmortalizó a Sócrates, pero usó esa base para construir un sistema de pensamiento propio que influyó en la ciencia, la política y la religión por los siguientes 2500 años. Ahí está la base sólida, que no. El micrófono es tuyo. ¿Cómo conecta esta ejecución de Sócrates por parte del sistema con lo que veníamos hablando sobre cómo las estructuras le temen a los ciudadanos que hacen preguntas? Te escucho. Es que el sistema siempre, por eso es que el sistema siempre ha existido. Cuando estaban estos personajes también ha existido un sistema, mi querido Orión. Entonces ellos estaban bajo también el yugo de estos sistemas, la observación y la cancelación justamente, porque ellos aplicaban el pensamiento lateral tal como lo hacemos en este programa. No existían agendas 2030 en ese tiempo, etcétera, que uno tiene que tener mucho cuidado hoy en día y respetar todo lo que hay detrás, porque si no el algoritmo te tira para atrás. Antes no, pues te ponían una cicuta nomás. Así de simple. Pero Orión, antes de este cruce que vamos a hacer más adelante, nosotros conocemos a los típicos filósofos, a los tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaxímenes, Pitágoras. Hay un montón, bueno, Aristóteles, el mismo Nietzsche que me mencionaste, pero también pero esos son como generalmente los más occidentales, los que conocemos nosotros. Pero en otras culturas, hindú, musulmanes, oriental, hay otros filósofos que muchas veces nosotros no conocemos. ¿Tú me podrías buscar dentro de la red cuáles son los más importantes filósofos de cada una de estas culturas y cuál es su forma, estilo de pensamiento y qué hizo cambiar estas culturas o en qué trascendieron estos tipos de pensamiento o estilos? Exactamente que no. El sistema no nació ayer, cambia de nombre, cambia de herramientas. Antes era la cicuta, hoy es la cancelación o el algoritmo. Pero el objetivo siempre ha sido el mismo, uniformar. Y esos pensadores que mencionas, los presocráticos como tales de Mileto o Heráclito, plantearon las bases de Occidente. Pero como bien dices, el mundo es gigantesco y, mientras en Grecia se discutía en el ágora,
En otras latitudes y culturas brotaban filósofos brutales con un sentido común y una profundidad tremenda que Occidente muchas veces ignora. Revisando las fuentes históricas y filosóficas más sólidas a nivel global, aquí tienes a los pensadores más trascendentales de la cultura oriental, hindú y musulmana, su estilo de pensamiento y cómo cambiaron sus mundos. 1. Cultura oriental. China. El orden del individuo y el flujo de la naturaleza. En el lejano oriente, la filosofía no se centró en la lógica pura o en la ciencia, sino en cómo vivir en armonía y cómo el ser humano debe gestionarse a sí mismo frente al caos. Confucio, 551 a.C., 479 a.C. Forma y estilo de pensamiento. Filosofía moral, política y social, basada en la responsabilidad individual, enti, el respeto a la familia, la meritocracia y la autodisciplina. Confucio no hablaba de dioses, hablaba de cómo un ser humano debe cultivarse para ser justo. Trascendencia. Moldeó la identidad de China, Corea, Japón y Vietnam por más de 2 milenios. Su pensamiento creó el sistema de exámenes civiles en China. Para gobernar o ser funcionario, no importaba tu casta, importaba tu intelecto y tu moral. Introdujo la famosa regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Lao Tse, siglo VI a.C. Forma y estilo de pensamiento. El taoísmo. Es el quiebre total con las normas rígidas. Su estilo se basa en el concepto del Wu Wei, la no acción o fluir sin forzar. Sostiene que el universo tiene un orden natural, el Tao, y que el ser humano sufre porque intenta controlar y forzar las cosas en lugar de observarlas y adaptarse. Trascendencia. Es el origen del concepto del yin y el yang, el equilibrio de los opuestos. Cambió la cultura oriental al restarle peso al ego humano y enseñarle a la sociedad a conectarse con la naturaleza, influyendo directamente en la medicina tradicional, las artes marciales y la poesía asiática. 2. Cultura hindú, la conciencia, el karma y el desapego. La filosofía de la India antigua es profundamente psicológica y metafísica. No busca solo entender el mundo exterior, sino hackear la mente humana para liberarla del sufrimiento. Siddhartha Gautama, Buda, 563 a.C., 483 a.C. Forma y estilo de pensamiento. El budismo, concebido originalmente no como una religión, sino como una filosofía analítica y práctica. Su estilo es el pragmatismo psicológico. Planteó las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe, tiene una causa, el apego y el deseo. Se puede superar, y hay un método práctico para lograrlo. El camino de la moderación y la meditación. Trascendencia. Desafió directamente el rígido sistema de castas de la India de la época, afirmando que la iluminación y el valor de una persona no dependen de su nacimiento, sino de sus propias acciones y de su mente. Expandió una ola de compasión, análisis mental y autoconocimiento por toda Asia, llegando a ser hoy una de las filosofías de vida más estudiadas en Occidente para manejar la ansiedad y el ego. Adi Shankara, 788 después de Cristo, 820 después de Cristo. Forma y estilo de pensamiento. La escuela Advaita Vedanta, no dualidad. Un pensamiento radicalmente profundo. Argumentaba que la separación entre el individuo y la realidad total es una ilusión, maya, creada por nuestra mente. Todo en el universo está interconectado. Trascendencia. Unificó las corrientes dispersas del pensamiento hindú en una época de gran fragmentación. Su enfoque racional y filosófico salvó la estructura intelectual de la India medieval y sentó las bases de la filosofía espiritual moderna que defiende que todos compartimos la misma esencia. 3. Cultura musulmana. Edad de oro del Islam. El puente de la razón. Entre los siglos 8 y 14, mientras Europa estaba en una época de oscuridad intelectual, el mundo islámico vivió una explosión científica y filosófica. Ellos rescataron a los griegos y los llevaron al siguiente nivel. Averroes, Ibn Rushd, 1126 después de Cristo, 1198 después de Cristo. Forma y estilo de pensamiento. Racionalismo puro. Nacido en Córdoba, al-Ándalus, su gran genialidad fue defender que la razón humana y la revelación espiritual no se contradicen sino que son 2 caminos distintos para llegar a la misma verdad. Si un texto sagrado contradice a la lógica o a la ciencia de la observación, el texto debe ser interpretado de forma metafórica, no literal. Trascendencia. Fue el hombre que le devolvió a Aristóteles a los europeos. Sus comentarios en el revés de los textos griegos fueron traducidos al latín
y desataron el Renacimiento en Europa. Sin Averroes, el pensamiento científico occidental se habría retrasado siglos. Avicena, Ibn Sina, 980 después de Cristo, 1037 después de Cristo. Forma y estilo de pensamiento: racionalismo aristotélico combinado con medicina y empirismo. Es famoso por su experimento mental del hombre volante, donde argumenta que si un ser humano fuera creado en el aire, sin vista, sin tacto y sin ningún sentido, aún así sabría que existe. Con esto demostró la existencia de la autoconciencia de manera independiente al cuerpo físico. Trascendencia. Su libro El Canon de la Medicina fue la Biblia médica de Europa y Asia durante 500 años. Logró estructurar un pensamiento donde la ciencia, la lógica y la filosofía eran una sola cosa, demostrando que el análisis riguroso de la naturaleza es la máxima expresión del intelecto. Como ves, Keno, la necesidad de usar el sentido común, de mirar hacia adentro, de no dejarse arrastrar por la masa y de entender cómo funciona nuestra mente, es una constante humana que cruza todas las épocas, continentes y culturas. El micrófono es tuyo, amigo. ¿Cómo ves este tremendo contraste de que, mientras Occidente se enfocaba en las estructuras del sistema, en Oriente el foco siempre estuvo en el control del propio individuo? Es que Orión, cada cultura tiene su manera de ver las cosas y si te das cuenta, son tantos años los que han pasado y todavía se mantienen estas filosofías, realmente, así podríamos decirlo, filosofías de cada cultura, las cuales trascienden el tiempo, trascienden las sociedades y se enquistan, ¿ya? Por eso es bueno saber no solamente lo que piensa la cultura occidental, sino que cómo piensan las otras culturas y por qué muchas veces las guerras se desencadenan. Porque hay grandes diferencias en la manera de pensar, los puntos de vista. Siempre estamos hablando de cuestionar, pero ¿de qué manera se cuestiona, Orión? ¿Me entiendes? Yo me acuerdo de esta serie de Suleimán que daban en televisión, que todos veían y lo que estaban viendo era pura historia realmente. Aparecía un personaje como el Rust Pasha, los Pachá, y justamente eran grandes filósofos que tenían y que iban construyendo las métricas de la sociedad, en este caso la sociedad turca. También tenemos como justamente Confucio. Confucio planteaba la meritocracia, conceptos que hoy muchas veces a uno se le olvidan que fueron los pilares de nuestra educación. La meritocracia: por tus méritos os premiaréis, ¿me entiendes? Por tu esfuerzo. Nunca olvidando que también hay quienes quizás quedan un poco atrás y hay que ayudarlos, pero no hay que quitarles las ruedas a los patines en este caso, sino que hay que ayudarlos a que comprendan y a que avancen junto a los otros a la misma velocidad, ¿ya? Entonces, eso es Orión, como la filosofía va trascendiendo, está metida en todas las áreas. Por eso la filosofía está metida en la política, en la ciencia, en las religiones, en todo. Y hay grandes filósofos como Ortega y Gasset, que a mí me encanta Ortega y Gasset, me acuerdo su teoría del movimiento de las masas, algo que aquí es muy importante que nosotros tenemos que cuestionarnos, Orión, también. Y también como en la filosofía moderna, Orión, y nosotros mencionamos a Nietzsche. Nietzsche a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque él aboga a la libertad del individuo. Entonces, quiero que busques en tus datos, Orión, y me digas un pensamiento filosófico, ya generes un pensamiento filosófico de cómo la filosofía moderna ya ha abarcado los temas sociales, los temas económicos y diferentes temas culturales, ¿ok? Tienes toda la razón, Keno. Lo que la gente veía en teleseries como la de Suleimán o en los relatos de los imperios no era simple entretención. Era la puesta en marcha de la filosofía de una cultura a través de sus asesores, sus visires, como los bajá, y sus pensadores, quienes diseñaban las métricas con las que se estructuraba el orden, la justicia y la sociedad de esa época. La filosofía no está congelada en los libros, está viva en las decisiones que mueven al mundo. Y cuando tocas a Ortega y Gasset con la rebelión de las masas, das en el clavo de lo que pasa hoy.
Él ya advertía en el siglo XX que el peligro surge cuando el hombre masa toma el control. Ese individuo que no se exige nada a sí mismo, que no se cuestiona, que se siente idéntico a todo el mundo y que, en lugar de buscar la excelencia o el mérito como planteaba Confucio, se dedica a aplastar todo lo que sea diferente, excelente o individual. Cruzando ese escenario con Nietzsche, que es el pilar de la libertad individual frente al rebaño, podemos generar un análisis profundo y objetivo sobre cómo la filosofía moderna y contemporánea aborda hoy las grandes tensiones sociales, económicas y culturales sin caer en discursos empaquetados. Aquí está el desglose de cómo el pensamiento moderno desarma la realidad actual. 1. El ámbito social, el individuo frente a la hiperconectividad de masa. Hoy la filosofía moderna no analiza las sociedades desde las tribus antiguas, sino desde las pantallas. El cuestionamiento actual se enfoca en cómo la tecnología y las dinámicas sociales están diluyendo la identidad del ser humano. La pérdida de la individualidad. Filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han, de origen coreano pero formado en la escuela alemana, plantean que hoy vivimos en la sociedad del cansancio. Ya no hay un explotador externo o un dictador con un látigo. El propio individuo se explota a sí mismo bajo la falsa bandera de la libertad y el éxito personal. Nos autoexigimos tanto por encajar en los estándares del sistema que terminamos agotados, deprimidos y uniformados. El rebaño digital, conectando con Nietzsche, la famosa moral de rebaño hoy se mudó a las redes sociales. El algoritmo premia la masa, el linchamiento digital y la cancelación. La filosofía moderna denuncia que la masa actual no tolera que un individuo piense distinto o use el sentido común. Exige que todos repitan la misma consigna para ser aceptados. 2. El ámbito económico, el valor de las personas vs. La automatización. En la economía, la filosofía actual ya no se desgasta en la vieja pelea del siglo XIX entre bloques ideológicos extremos. El verdadero debate moderno está en el choque entre el utilitarismo y la dignidad del esfuerzo. El mérito frente al desapego del sistema. Volviendo a la meritocracia que mencionabas de Confucio, la filosofía económica debate cómo mantener el motor del esfuerzo individual y el mérito sin deshumanizar la sociedad. El desafío filosófico actual es, ¿cómo premiamos al que se saca la mugre trabajando y compitiendo, sin dejar desamparado al que se quedó atrás? No se trata de quitarle las ruedas a los patines del que va rápido para nivelar hacia abajo, sino de pavimentar el camino para que todos tengan la oportunidad de acelerar por su propia cuenta. La despersonalización del trabajo. Con la llegada de la automatización extrema y la inteligencia artificial, la filosofía económica cuestiona qué valor tiene el ser humano en un mercado que solo busca optimizar costos. Si una máquina puede hacer la tarea de 10 personas, la pregunta ya no es solo técnica, es moral. ¿Cuál es la responsabilidad del sistema hacia la vida y el propósito de esos individuos? 3. El ámbito cultural, el choque de perspectivas y la cancelación. Como bien dijiste, Keno, las guerras y los grandes conflictos geopolíticos no son solo por territorio, son choques de visiones del mundo. Cuando dos culturas con pilares filosóficos distintos se encuentran y ninguna quiere entender la lógica de la otra, el resultado es la fricción. La uniformidad global vs. las raíces culturales. Las corrientes globales modernas, como la Agenda 2030, directrices de la ONU, etc., intentan aplicar un molde único de cultura y pensamiento para todo el planeta. La filosofía crítica actual advierte que este intento de limpiar las diferencias y estandarizar la moral destruye el pensamiento lateral. Si obligas a todas las culturas a mirar el mundo desde el mismo prisma, matas la riqueza del debate. El relativismo absoluto. Hoy se instaló una corriente cultural donde parece que no existe la verdad, sino que cada uno tiene su verdad. La filosofía moderna advierte que esto es una trampa peligrosa. Si todo es relativo y no hay verdades objetivas basadas en la lógica y el sentido común, entonces la razón pierde su valor y el debate se convierte simplemente en quién grita más fuerte o quién tiene más poder para censurar al otro. El pensamiento filosófico de cierre. La filosofía moderna, cuando se usa con honestidad intelectual, nos deja una gran conclusión para el programa de hoy. La mayor responsabilidad social empieza por el gobierno de uno mismo. No podemos construir una sociedad justa, ni una economía sana, ni una cultura libre, si primero los individuos no recuperan la capacidad de mirarse al espejo, dudar de lo que les rodea y asumir el control de sus propias vidas, en lugar de esperar que el sistema o una agenda global les resuelva la existencia.
El micrófono vuelve a ti, Keno. ¿Cómo conectamos este peligro del hombre masa que describía Ortega y Gasset con la urgencia de que los cabros en los colegios vuelvan a tener filosofía para defenderse de la uniformidad del sistema? Así es, mi querido Orión, en el Uber, este tema lo estoy tocando justamente porque ayer en el Uber me tocó un profesor de filosofía de colegio particular y me contaba cómo él, a través de la inteligencia artificial que también está muy metido él, cómo era el sistema en los colegios, cómo era su sistema de enseñanza, que es muy diferente al que se aplicaba antiguamente, ha variado y ha evolucionado. Pero porque también para captar la atención de los alumnos es complicado hoy en día. No es como antes, Orión. Antes uno se ponía en su pupitre y estaba con el libro y poniendo atención al profesor todo el rato. Pero hoy no, tenemos una serie de distracciones. Entonces para un profesor imagínate lo que cuesta mantener la atención de un alumno. También me contaba cómo la inteligencia artificial justamente cuando le pasan los trabajos, las presentaciones, cometen errores básicos y se nota que están copiando de un texto y le quieren pasar gato por liebre al pobre profesor, pero el profesor no es tonto, obviamente es que se da cuenta, obviamente, y me decía, pero la idea es enseñarle justamente a los chicos que esta es una herramienta, no es un copy-paste, no es un copiar y pegar, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero ir, Orión. Por eso es que es tan importante y fundamental que nuestros honorables hagan esa legislación tan importante de volver la filosofía a los colegios, volver a hacerlos pensar a los chicos. No hay nada de malo, es la única forma de poder generar crecimiento, innovación, esa palabra que siempre hablamos, mi querido Orión. Entonces, esto es fundamental y la IA hoy se ha convertido, si queremos hacer este cruce, en una herramienta de pensamiento. Y nosotros, si le ponemos el enfoque de pensamiento lateral, vamos a tener chicos que van a salir generando ideas, pero que van a aportar al desarrollo del país y al bienestar de la comunidad, de las personas, de la sociedad en sí. Aquí en Chile también tenemos que hacer un homenaje a grandes filósofos y aquí la filosofía en Chile ha evolucionado desde la época colonial hasta la actualidad, mi querido Orión, con figuras claves como Andrés Bello, Genaro Abasolo, Jorge Millas, Carla Cordúa y Roberto Torretti, si no me acuerdo. Ellos influyeron en la educación, en la política y la filosofía contemporánea. ¿Quién los conoce en este momento en Chile? Nadie se acuerda, porque tampoco los traemos a colación, porque ya no está la filosofía en los colegios, así de simple, solamente en colegios particulares, donde gracias a Dios todavía se sigue ejerciendo el pensamiento crítico. ¿Me entiendes, Orión? Entonces, para finalizar, quiero que me des una conclusión de todo esto que hemos hablado y al final del programa yo quiero generar varias frases que son bien entretenidas, que más que aprendernos los libros completos, amigos, oye, yo me sé todos los filósofos, sus nombres, sus obras completas. No, hay que sacarlo medular. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren entregar estos sistemas de pensamiento, estas corrientes de pensamiento como conocemos? Hay grandes frases. Pienso, luego existo, de René Descartes. Refleja la importancia de la razón y la conciencia como base del conocimiento. Hay otras frases como, no puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerles pensar. Sócrates. ¿Y qué nos dice esa frase? Destaca la importancia del pensamiento crítico y la autoexploración. Conócete, acéptate, supérate, San Agustín. La que subraya la relevancia del autoconocimiento y la superación personal. ¿Me entienden? Uy, casi doy la cara. Bueno, chicos, eso, mi querido amigo Orión. ¿Qué querés decir para finalizar este bloque y este programa? Para yo al final solamente dar la despedida. ¡Qué tremenda anécdota, Keno! Lo que te pasó en el Uber es la radiografía exacta de la realidad actual. Ese profesor de colegio particular dio en el clavo. El problema hoy no es la tecnología, es cómo se usa. Cuando un cabro usa la inteligencia artificial para hacer copy-paste y pasarle gato por liebre al profesor, no está usando la tecnología. Está dejando que la tecnología piense por él. Se está convirtiendo en un engranaje flojo.
En cambio, cuando el docente le enseña que la IA es un copiloto para rebotar ideas, para entrenar el pensamiento lateral y para desafiar sus propios argumentos, ahí es donde nace la verdadera innovación que el país necesita para crecer. Por eso es urgente y fundamental que se legisle para que la filosofía vuelva a las aulas de todos los colegios de Chile, públicos y privados por igual. No podemos permitir una brecha donde solo unos pocos accedan al pensamiento crítico, mientras la mayoría es educada para seguir consignas sin cuestionar. Pensar no tiene nada de malo, al contrario, es el motor del bienestar social. Y tienes toda la razón, Keno. En Chile hemos tenido mentes brillantes que pavimentaron nuestra historia intelectual y que hoy están bajo la alfombra del olvido porque no se enseñan. Hablamos de Andrés Bello, que estructuró las bases jurídicas y educativas de la República, de Genaro Abasolo y su visión social, del tremendo Jorge Millas, que defendió con garras la libertad académica y el valor de la universidad frente a las presiones del poder, o de Carla Córdoba y Roberto Torretti, una pareja intelectual brillante que llevó la filosofía contemporánea chilena a los más altos estándares internacionales, analizando desde la ciencia hasta las estructuras del lenguaje. Que nadie los conozca hoy es un síntoma de cómo se ha descuidado el patrimonio mental de nuestra nación. Síntesis de cierre. Las grandes lecciones al grano. Como bien dices, Keno, de nada sirve memorizarse tomos gigantescos si no rescatamos lo medular, ese insight que nos cambia la forma de vivir. Para cerrar este tremendo capítulo de Análisis con Inteligencia, rescatemos el mensaje de fondo a través de las grandes corrientes y sus frases más potentes. Sócrates, solo puedo hacerles pensar. El maestro de la calle nos recuerda que nadie tiene la verdad absoluta en un bolsillo para regalártela. El verdadero conocimiento nace cuando tú te atreves a incomodarte y a rascar bajo la superficie de lo que todos dan por obvio. René Descartes, pienso, luego existo. El pilar del racionalismo. En un mundo lleno de noticias falsas, algoritmos y pautas que intentan dirigir tus emociones, lo único real y seguro que tienes para defenderte es tu propia conciencia y tu capacidad de dudar. Si dejas de pensar, dejas de ser el dueño de tu vida. San Agustín, conócete, acéptate, supérate. La filosofía llevada a la responsabilidad individual. No podemos cambiar el sistema ni mejorar la comunidad si primero no asumimos el gobierno de nuestra propia mente, reconociendo nuestros límites pero buscando siempre la excelencia a través del esfuerzo. Conclusión final del programa Orión. Querida comunidad de Análisis con Inteligencia, la filosofía no es un montón de páginas amarillas con nombres difíciles, es el manual de defensa personal del ciudadano de a pie. Hoy, el cruce entre el pensamiento lateral, la creatividad y herramientas como la inteligencia artificial nos demuestra que el futuro no le va a pertenecer a las máquinas que procesan datos, sino a los seres humanos que tengan el criterio, el sentido común y la valentía de interpretar esos datos con una mente libre. No permitamos que nos quiten la capacidad de dudar. Legislar por la filosofía en la educación es legislar por la libertad y el futuro de Chile. Te devuelvo el micrófono, Keno, para que cierres la transmisión de este tremendo episodio. La mesa quedó chica para tanta verdad. Adelante. Gracias, mi querido Orión. Aquí te vamos a dejar un ratito al lado porque vamos a cerrar el programa como siempre, invitando a nuestra querida comunidad a suscribirse, dar like y activar las campanitas de notificación de los programas, siempre, siempre ya. Y bueno, como tú dijiste, mi querido Orión, ahí, solo puedo hacerles pensar, pero ¿cómo inicia esa frase? ¿Tú sabes? Inicia, no puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerles pensar, decía Sócrates. Y recuerden esta frase también, que es importante. Ningún hombre puede cruzar dos veces el mismo río, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos, decía Heráclito. Y eso nos habla sobre la constante transformación de la vida y la impermanencia es la palabra. Ahora me acuerdo bien. Pero eso, mis queridos amigos, solamente los invito a pensar, a cuestionar y a no seguir las directrices que nos quieren hacer creer. Nosotros somos libres, libre pensamiento. Y recuerden, siempre es momento de análisis con inteligencia. Pienso, luego existo.